La lluvia caía implacable sobre los cristales ahumados de los rascacielos en la exclusiva zona de Santa Fe, en la Ciudad de México, convirtiendo las avenidas en ríos de asfalto gris y brillante que reflejaban las luces de los autos de lujo estancados en el tráfico de la tarde. Desde el piso 42 de la Torre Vanguardia, Alejandro Montemayor observaba la tormenta con una mezcla de melancolía y fatiga, ajustándose los gemelos de oro de su camisa, mientras su mente divagaba lejos de las cifras millonarias y las fusiones corporativas que habían definido su vida durante la última década. A sus 38 años, Alejandro era conocido como el rey de la logística, un hombre que había construido un imperio de transporte desde la nada, pero que, paradójicamente, sentía que su propia vida estaba estancada en una soledad lujosa y fría. Mientras miraba hacia abajo, hacia la entrada principal del edificio donde los valets corrían con paraguas para proteger a los ejecutivos, una escena particular capturó su atención, rompiendo su trance y encendiendo una chispa de indignación que no había sentido en años al ver cómo una lujosa camioneta negra se detenía bruscamente junto a la acera, salpicando agua sucia hacia la banqueta. En la acera, empapado hasta los huesos y temblando visiblemente bajo una chamarra de lana raída que había visto tiempos mejores, se encontraba un anciano pepenador intentando rescatar unas latas de aluminio de un contenedor de basura desbordado por el viento. El hombre, cuya barba blanca y descuidada goteaba agua de lluvia, se movía con una lentitud dolorosa, arrastrando un costal de plástico negro que parecía pesar más que su propio cuerpo frágil y encorvado por los años de miseria. Fue entonces cuando la puerta del conductor de la camioneta blindada se abrió y descendió Roberto, el nuevo jefe de seguridad del edificio, un hombre corpulento y prepotente que Alejandro había contratado apenas una semana atrás por sus credenciales militares, pero cuya actitud dejaba mucho que desear. En lugar de ignorar al anciano, o simplemente pedirle que se moviera, Roberto caminó hacia él con pasos agigantados y amenazantes, gritándole palabras que, aunque Alejandro no podía escuchar a través del vidrio doble, eran claramente hostiles por la violencia de sus gestos y la forma en que señalaba la calle, exigiendo que aquella molestia visual desapareciera de la entrada de la prestigiosa torre corporativa. Lo que sucedió a continuación hizo que la sangre de Alejandro hirviera con una intensidad desconocida, transformando su fatiga en una furia protectora instantánea al ver cómo Roberto, ante la lentitud del anciano para recoger sus cosas, tomaba una botella de agua que llevaba en la mano y con una crueldad innecesaria y humillante la vaciaba directamente sobre la cabeza del pobre hombre, como si estuviera limpiando una mancha de suciedad en su inmaculado uniforme. El anciano no se defendió, simplemente bajó la cabeza, aceptando la humillación como si fuera un castigo merecido, mientras Roberto se reía y pateaba el costal de latas, esparciendo el magro sustento del día por todo el pavimento mojado. Esa imagen, la de la dignidad humana siendo pisoteada por la arrogancia del poder, golpeó a Alejandro en lo más profundo de su ser, recordándole una promesa que se había hecho a sí mismo cuando era niño y no tenía nada. Antes de continuar con esta historia que te aseguro tocará las fibras más sensibles de tu corazón, te invito a que, si alguna vez has sentido rabia al ver una injusticia y crees que el karma existe, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita, porque lo que estás a punto de descubrir sobre la identidad de este anciano cambiará tu forma de ver la vida para siempre. Sin pensarlo dos veces, Alejandro giró sobre sus talones, ignorando a su secretaria que intentaba recordarle la reunión con los inversionistas japoneses en 5 minutos, y corrió hacia los elevadores privados con una urgencia que desconcertó a todo su equipo. Sus zapatos de diseñador golpeaban el mármol del pasillo con un ritmo frenético. Su corazón latía desbocado no por el esfuerzo físico, sino por la necesidad imperiosa de intervenir antes de que aquel hombre cruel pudiera hacerle más daño al anciano indefenso. Mientras el elevador descendía a una velocidad vertiginosa, Alejandro se aflojó la corbata, sintiendo que el aire le faltaba. No podía permitir que en su propia casa, en la empresa que él había construido, basándose en valores de respeto y esfuerzo, ocurriera tal atrocidad bajo sus narices. Las puertas del elevador se abrieron en el lobby
y Alejandro salió disparado hacia las puertas giratorias de cristal, empujando a un lado a 2 ejecutivos que conversaban distraídamente, y se lanzó hacia la lluvia torrencial sin importarle que su traje italiano de $3,000 se arruinara al instante, con los ojos fijos en la escena dantesca que aún se desarrollaba a pocos metros de la entrada principal. «Suéltalo ahora mismo, o te juro que te arrepentirás el resto de tu vida». El grito de Alejandro desgarró la cortina de lluvia, sobresaltando a Roberto justo cuando se disponía a dar un último empujón al anciano para sacarlo de la propiedad. El jefe de seguridad giró sobre sus talones, con la cara enrojecida por el esfuerzo físico y la prepotencia, listo para confrontar con violencia a cualquier transeúnte que osara interrumpir su labor de limpieza, pero su expresión de bravucón se transformó en una máscara de terror puro al reconocer al dueño del edificio, empapado de pies a cabeza y con una mirada gélida que prometía una tormenta mucho peor que la que caía del cielo plomizo. «Señor Montemayor, yo solo estaba siguiendo los protocolos. Este sujeto estaba dando mala imagen a la entrada principal. Los clientes japoneses están por llegar y...», balbuceó Roberto, intentando componer su postura militar y secarse el agua de la frente, creyendo estúpidamente que su justificación corporativa sería aceptada por un hombre de negocios pragmático como Alejandro. Pero el empresario no estaba escuchando excusas. Avanzó como un depredador hacia su presa, acortando la distancia en zancadas largas y decididas hasta quedar cara a cara con el hombre que le doblaba en peso, pero que ahora se encogía visiblemente ante su autoridad moral aplastante. «¿Protocolos?», repitió Alejandro con una voz peligrosamente baja que hizo eco en el silencio repentino de los espectadores que se habían detenido bajo los toldos del edificio vecino. «¿Llamas protocolo a humillar a un ser humano indefenso por su apariencia? ¿Te sientes muy hombre mojando y pateando a un abuelo que apenas puede sostenerse en pie contra el viento?» Roberto abrió la boca para replicar, para decir que solo era un vagabundo, pero Alejandro levantó una mano imperiosa, cortando el aire y cualquier palabra que pudiera salir de esa boca venenosa. «Entrégame tu placa y las llaves de la camioneta. Ahora mismo. Estás despedido. Y agradece que no llamo a la policía por agresión física en este instante. Lárgate de mi vista antes de que pierda lo poco que me queda de paciencia y me asegure de que no vuelvas a trabajar en seguridad en toda esta ciudad». La humillación pública de Roberto fue absoluta y fulminante. El hombre grande y fuerte se desmoronó en segundos, entregando sus credenciales con manos temblorosas y retirándose bajo la lluvia con la cabeza gacha, convertido ahora en el paria que él mismo había intentado crear, mientras los valets y recepcionistas observaban la escena desde el lobby de cristal con una mezcla de shock paralizante y admiración secreta por su jefe. Con la amenaza neutralizada y Roberto desapareciendo por la avenida, la adrenalina de combate de Alejandro comenzó a disiparse, dejando paso a una angustia sorda y profunda mientras se volvía lentamente hacia la figura encogida en el suelo mojado. El anciano no se había levantado. Seguía arrodillado en el pavimento fangoso, ajeno a la defensa que acababa de recibir, tratando desesperadamente de recuperar las latas de aluminio aplastadas que eran su único tesoro. Sus manos nudosas, llenas de manchas de la edad y cicatrices, temblaban incontrolablemente por el frío penetrante y el miedo residual. «Perdón, patrón, perdóneme, ya me voy. No quería causar problemas, solo quería las latas», murmuraba el viejo con una voz quebrada y rasposa, una voz que sonaba a años de silencio forzado y sumisión absoluta, intentando meter el aluminio sucio en su bolsa rota sin atreverse siquiera a levantar la vista hacia los zapatos de charol del hombre que estaba parado frente a él. Alejandro sintió que el corazón se le partía en dos. Ver a un hombre de esa edad, que por los surcos de su piel podría tener más de 70 años, pidiendo perdón por existir, por ocupar un espacio mínimo en el mundo, fue un golpe más duro y doloroso que cualquier pérdida financiera o traición empresarial que hubiera sufrido jamás en su carrera. Ignorando por completo el barro aceitoso que manchaba la tela de sus pantalones de lana virgen y el agua helada que ya había empapado su camisa de seda italiana hasta pegarse a su piel, Alejandro hizo lo impensable para un hombre de su estatus y posición. Se arrodilló en el charco sucio, poniéndose al mismo nivel que el pepenador.
No le importó el olor penetrante a humedad, calle y vejez que emanaba de la ropa del anciano, ni las miradas atónitas y los murmullos de sus empleados y socios que observaban pegados a los vidrios del lobby. Con una suavidad que contrastaba radicalmente con su furia anterior hacia el guardia, Alejandro extendió la mano y tomó una de las latas que el anciano intentaba alcanzar inútilmente con sus dedos entumecidos. «Deje eso, señor, por favor, deje eso, no vale la pena», dijo Alejandro, su voz ahora suave, firme y cargada de una compasión genuina. Cuando sus dedos rozaron accidentalmente la piel helada y curtida de la mano del anciano, una corriente eléctrica inexplicable, casi dolorosa, recorrió su espina dorsal, una sensación de déjà vu tan potente y desconcertante que lo dejó momentáneamente sin aliento, como si el tiempo se hubiera detenido. El anciano se congeló ante el contacto humano cálido, algo que probablemente no había sentido en años, y lentamente, muy lentamente, levantó el rostro empapado para mirar a los ojos a su salvador. Esos ojos, bajo las cejas pobladas y canosas, empapadas por el aguacero, Alejandro se encontró con una mirada de un gris tormentoso, profunda y devastadora, que parecía contener toda la tristeza del universo acumulada en una sola vida. No había odio en ellos, ni siquiera el resentimiento que uno esperaría de alguien que acaba de ser tratado como basura. Solo había una resignación infinita, una aceptación mansa de su destino cruel que golpeó a Alejandro con la fuerza de un mazo en el pecho. Por un segundo, el tiempo pareció deformarse alrededor de ellos. El ruido del tráfico y la lluvia se desvaneció en un zumbido lejano, y Alejandro sintió un vértigo inexplicable, una sensación de familiaridad tan absurda como potente, como si hubiera visto esos mismos ojos grises en algún sueño olvidado de su infancia o en una vida pasada que no lograba recordar. El anciano parpadeó rompiendo el hechizo y bajó la vista avergonzado, intentando retirar su mano de entre los dedos firmes y cálidos del empresario, temeroso de ensuciar aquella piel suave con su mugre de años. «No me mire así, señor. Por favor, no me mire. Soy un desastre, huelo mal», susurró el hombre, su voz apenas audible sobre el estruendo de la tormenta, intentando hacerse pequeño, invisible, queriendo desaparecer en una grieta del asfalto para no tener que soportar la vergüenza de ser visto tan de cerca por alguien que olía a limpio y a éxito. «Usted no es un desastre, es un ser humano, y nadie, escúcheme bien, nadie tiene derecho a tratarlo así en mi presencia», respondió Alejandro con una firmeza que no admitía réplica, ignorando la resistencia débil del anciano. Sin importarle el barro que ahora manchaba las rodillas de su pantalón de sastre, Alejandro pasó un brazo por debajo de los hombros frágiles del hombre y tiró de él hacia arriba. El cuerpo del pepenador era alarmantemente liviano, casi etéreo, un saco de huesos envuelto en trapos húmedos que denotaba años de desnutrición y privaciones. Al sentir esa fragilidad extrema, una ola de protección paternal invadió a Alejandro, una necesidad visceral de cobijar a aquel desconocido. «Vamos arriba, vamos a secarnos y a comer algo caliente. Usted no puede quedarse aquí fuera ni un minuto más», decretó Alejandro, comenzando a guiarlo hacia las puertas giratorias. El anciano se resistió, plantando sus botas rotas en el suelo resbaladizo, con pánico genuino en su rostro. «No, no, patrón, no puedo entrar ahí. Míreme, voy a ensuciar todo el piso, me van a regañar, los guardias me van a pegar. Déjeme ir, por favor, déjeme ir». El miedo en su voz era palpable, el terror condicionado de quien ha sido expulsado a patadas de todos los lugares decentes durante demasiado tiempo. «Nadie le va a poner una mano encima, se lo juro por mi vida. Este edificio es mío, y usted es mi invitado de honor hoy», aseguró Alejandro, apretando el hombro del hombre para transmitirle seguridad. Con una mezcla de fuerza física y autoridad moral, logró vencer la resistencia del anciano y ambos cruzaron el umbral de cristal, entrando en el santuario climatizado del lobby de la Torre Vanguardia. El cambio de atmósfera fue brutal. Del frío húmedo y gris de la calle pasaron al silencio sepulcral, el aire acondicionado con aroma a lavanda y la iluminación cálida de las lámparas de cristal de Bohemia que colgaban del techo de doble altura. El contraste no podía ser más violento. Allí estaban, el magnate más poderoso de la logística y el paria de la sociedad, de pie sobre el mármol italiano inmaculado,
dejando un charco de agua sucia y lodo que se expandía rápidamente bajo sus pies. El silencio en el lobby era absoluto y pesado. Recepcionistas, ejecutivos, mensajeros y el personal de limpieza se habían congelado en sus lugares, observando la escena con bocas abiertas y ojos desorbitados, incapaces de procesar la imagen surrealista de su impecable jefe, abrazando a un vagabundo que goteaba suciedad sobre la alfombra persa de la entrada. La recepcionista principal, una mujer llamada Claudia, que siempre se había enorgullecido de mantener la imagen corporativa perfecta de la empresa, salió de detrás de su mostrador de granito con una expresión de horror apenas disimulada, sosteniendo un teléfono inalámbrico como si fuera un arma. «Señor Montemayor, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Está usted herido? ¿Quiere que llame a una ambulancia o a la policía para que se lleven a este?» «¿A este señor?», preguntó haciendo una mueca de asco visible al notar el olor penetrante a humedad y basura rancia que comenzaba a emanar del anciano en el calor del recinto. El anciano se encogió aún más bajo el brazo de Alejandro, confirmando sus peores temores de rechazo, pero Alejandro le lanzó a Claudia una mirada tan fría y cortante que la mujer dio un paso atrás instintivamente. «Lo que quiero, Claudia, es que llames a la cafetería ejecutiva y ordenes un menú completo de comida caliente, sopa, carne, postre, todo lo que tengan, y que lo suban a mi oficina personal inmediatamente. Y quiero que busques en el almacén de regalos corporativos un conjunto de ropa seca, pants, sudadera, lo que haya. Ah, y si veo una sola mueca de desagrado más hacia mi invitado, puedes irte detrás de Roberto. ¿Fui claro?». La voz de Alejandro retumbó en las paredes de mármol, dejando claro que no era una petición, sino una orden directa de guerra contra la indiferencia de su propio personal. Alejandro no esperó respuesta. Guió al anciano hacia los elevadores privados, ignorando los susurros que estallaron a sus espaldas en cuanto se dieron la vuelta. Al entrar en la cabina forrada de madera de caoba y espejos dorados, el anciano se arrinconó en una esquina, evitando mirar su propio reflejo lamentable en los espejos, avergonzado de su propia existencia en medio de tanto lujo. Alejandro presionó el botón del ático, y mientras el elevador ascendía suavemente, se quitó su propio saco mojado y lo colocó sobre los hombros temblorosos del hombre. «Me llamo Alejandro», dijo suavemente, rompiendo el silencio incómodo del ascenso. «¿Cómo se llama usted, amigo?». El anciano tardó unos segundos en responder, como si tuviera que buscar su propio nombre en el fondo de una memoria llena de niebla y dolor. Levantó la vista, y con esos ojos grises llenos de lágrimas contenidas, respondió con una voz que hizo vibrar algo muy profundo en el alma del empresario. «Me dicen el viejito en la calle, señor, pero mi nombre de verdad es Julián, me llamo Julián». «¿Julián?», repitió Alejandro, probando el nombre en su lengua, sintiendo un sabor agridulce al pronunciarlo. No le recordaba a ningún familiar directo, ni a un socio, ni a nadie de su círculo actual, y sin embargo, el eco de ese nombre provocaba una resonancia en su memoria, como una canción de cuna olvidada que se niega a desaparecer del todo. Las puertas del elevador se abrieron con un suave timbre, revelando la inmensidad de la oficina principal, un espacio que era más un museo de arte moderno que un lugar de trabajo, con paredes de cristal de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad gris y lluviosa bajo sus pies. Julián se detuvo en seco en el umbral, sus botas rotas paralizadas ante la extensión de alfombra blanca de lana virgen que se extendía frente a él como un campo de nieve inmaculada. «No, no, joven, no puedo pisar ahí, mire mis pies, voy a arruinar esa alfombra. Eso debe costar más de lo que yo ganaría en 10 vidas», dijo el anciano retrocediendo, el pánico brillando nuevamente en sus ojos grises, aterrorizado de profanar aquel templo de riqueza con su mera presencia. Alejandro no dijo una palabra, simplemente caminó hacia su escritorio, tomó una pila de toallas limpias que guardaba en su baño privado para después del gimnasio y regresó hacia Julián. Con una humildad que habría dejado boquiabiertos a sus competidores, se arrodilló de nuevo y comenzó a secar el cabello y el rostro del anciano con suavidad, retirando el lodo y el agua de lluvia. «Las alfombras se lavan, don Julián, o se tiran y se compran nuevas. Las personas no. Las personas son irreemplazables», dijo Alejandro mientras pasaba la toalla por las manos temblorosas del hombre.
Al limpiar la suciedad de los dedos de Julián, Alejandro notó algo que hizo que su ceño se frunciera levemente. Las manos del anciano estaban maltratadas. Sí, con callos y cicatrices de vivir en la calle, pero la forma de sus dedos, largos y delgados, y la manera en que instintivamente curvó la mano al sentir el tacto, no eran las de alguien que había nacido en la miseria. Había una elegancia residual en sus gestos, una memoria muscular de refinamiento que la pobreza no había logrado borrar del todo. Poco después, la comida llegó. Una asistente nerviosa entró empujando un carrito de plata con sopa caliente, filete asado y pan recién horneado. El aroma inundó la oficina y el estómago de Julián rugió con una ferocidad que lo hizo sonrojarse violentamente bajo su barba canosa. Alejandro despidió a la asistente con un gesto y sirvió él mismo los platos en la pequeña mesa de conferencias. «Siéntese, por favor, coma. Todo esto es para usted». Julián se acercó a la mesa con paso vacilante. Se sentó al borde de la silla de cuero ergonómica, como si temiera romperla, y miró la comida como si fuera un espejismo cruel. Cuando finalmente tomó los cubiertos, Alejandro observó fascinado. A pesar del hambre voraz que claramente lo consumía, Julián no comió como un animal. Tomó la servilleta de lino y la colocó sobre su regazo. Sostuvo el tenedor y el cuchillo con la técnica correcta, cortando la carne en trozos pequeños y masticando con la boca cerrada. Esos modales automáticos e inconscientes gritaban una verdad silenciosa. Aquel hombre no siempre había sido un pepenador. Había sido educado en una mesa donde se enseñaban etiquetas. «La sopa está excelente, joven. Tiene un toque de epazote, ¿verdad?», comentó Julián tímidamente después de unos minutos, limpiándose la comisura de los labios con delicadeza. Alejandro dejó caer su propio tenedor sobre el plato, el ruido metálico resonando en la habitación. «¿Cómo sabe eso?», preguntó Alejandro, inclinándose hacia adelante con una curiosidad que ya no podía contener. El epazote era un ingrediente común en la cocina mexicana casera, pero no en los menús de alta cocina corporativa francesa que servían en el edificio, a menos que uno tuviera un paladar muy entrenado para distinguir las fusiones sutiles del chef. Julián se encogió de hombros, bajando la mirada nuevamente hacia su plato, como si hubiera cometido un error al hablar demasiado. Mi esposa, que en paz descanse, solía cocinarla así. Ella decía que el secreto de un buen caldo no es la carne, sino las hierbas que le ponen el alma al agua. La tristeza en su voz al mencionar a su esposa fue tan palpable que casi se podía tocar, espesando el aire de la oficina. «Cuénteme de usted, don Julián», insistió Alejandro, sirviéndole un vaso de agua cristalina. «¿Cómo llegó a esta situación? Usted no parece... Es decir, sus modales, su forma de hablar. Usted no nació en la calle, ¿verdad?» Julián soltó una risa amarga, un sonido seco y roto que no llegó a sus ojos. Dejó los cubiertos perfectamente alineados sobre el plato vacío y miró hacia la ventana, hacia la ciudad infinita que se extendía bajo la lluvia. «Nadie nace queriendo ser invisible, joven. La vida da muchas vueltas. A veces estás arriba, construyendo sueños, dirigiendo obras, teniendo una familia, y otras veces, un solo error, una sola traición, te empuja al abismo y cuando te das cuenta, ya no hay escalera para subir». Julián suspiró, y su mirada se desvió hacia una maqueta arquitectónica que Alejandro tenía en una esquina. Era el modelo a escala de un nuevo centro logístico que planeaban construir en Querétaro. Los ojos del anciano se entrecerraron, analizando la estructura con una intensidad técnica inesperada. «Ese voladizo en la zona de carga va a tener problemas de soporte si no refuerzan los pilares centrales», murmuró Julián casi para sí mismo, señalando la maqueta con un dedo tembloroso pero certero. Alejandro se quedó paralizado, con la copa de agua a medio camino de sus labios, mirando alternativamente entre la maqueta arquitectónica y el anciano harapiento que acababa de identificar, con una precisión quirúrgica, un error estructural que su equipo de ingenieros de élite, pagados con sueldos exorbitantes, había pasado por alto durante semanas. Dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco y caminó hacia el modelo a escala, inclinándose para examinar el punto exacto que el dedo sucio de Julián había señalado. Efectivamente, al revisar los ángulos de carga y la distribución del peso en esa sección del voladizo,
La física era innegable. Sin un refuerzo adicional, esa estructura colapsaría bajo tensión extrema o un sismo moderado. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquel anciano no solo tenía buen ojo, tenía una comprensión intuitiva y profunda de la ingeniería estructural que solo se consigue tras décadas de experiencia en obras de alto nivel. Se giró lentamente hacia Julián, quien ahora parecía arrepentido de haber hablado, encogiéndose en su silla como un niño que espera un regaño por haber roto un plato. Usted no es un aficionado, y definitivamente no aprendió eso recogiendo latas en la calle, dijo Alejandro, su voz teñida de un respeto reverencial y una curiosidad voraz. Caminó de regreso a la mesa, se sentó frente a Julián y lo miró fijamente a los ojos, tratando de ver al hombre que se escondía detrás de la barba descuidada y la mugre. ¿Quién es usted realmente, Julián? Ese tipo de observación técnica sobre el momento de torsión en una viga, eso es de un ingeniero civil o un arquitecto maestro. No me mienta, por favor, ¿cuál es su historia? Julián suspiró profundamente, un sonido que pareció vaciar sus pulmones de aire y llenarlos de nostalgia dolorosa. Dejó de comer, limpiándose las manos nerviosamente en el pantalón de tela que Alejandro le había prestado, y su mirada se perdió en algún punto lejano del pasado, en una época donde él no era invisible, donde su firma en un plano significaba algo. «Tiene buen ojo, joven Montemayor», admitió Julián con una voz ronca, enderezando la espalda por primera vez, recuperando un atisbo de la dignidad perdida. Hace 30 años yo no era este despojo que ve aquí. Yo era el ingeniero Julián Valderrama. Tal vez el apellido no le suene, el tiempo borra todo muy rápido en esta ciudad devoradora, pero en los años 90, mi firma estaba en los cimientos de media colonia del Valle y Polanco. Alejandro abrió los ojos desmesuradamente al escuchar el apellido. Valderrama. El nombre resonó en su mente como un eco distante de sus clases de historia de la arquitectura en la universidad. Se hablaba de una firma constructora prometedora que había desaparecido de la noche a la mañana tras un escándalo confuso, pero los detalles siempre habían sido vagos, cubiertos por el polvo del olvido y el silencio corporativo. ¿Valderrama Construcciones? ¿La firma que diseñó el Auditorio Soler?, preguntó Alejandro, incrédulo de tener frente a él al fantasma de una leyenda urbana. La misma, asintió Julián, y una lágrima solitaria, limpia y brillante, trazó un camino a través de la suciedad de su mejilla. Yo tenía todo, joven. Tenía una carrera brillante, respeto, dinero, pero lo más importante, tenía una familia hermosa, una esposa que era mi luz, y un hijo pequeño al que adoraba más que a mi propia vida. La voz de Julián se quebró al mencionar a su hijo, y sus manos se cerraron en puños sobre la mesa, los nudillos blancos por la tensión del recuerdo. Pero la ambición de otros y mi propia ingenuidad destruyeron todo eso. Me tendieron una trampa, joven. Mi socio, un hombre al que yo consideraba mi hermano, falsificó documentos, desvió fondos y utilizó materiales de baja calidad en una obra gubernamental a mis espaldas. Cuando la estructura falló y hubo heridos, toda la culpa recayó sobre mí. Él tenía los abogados, el dinero y las conexiones políticas. Yo solo tenía mi honor, y en este país el honor no te salva de la cárcel ni de la ruina. Alejandro escuchaba fascinado y horrorizado, sintiendo cómo la historia de aquel hombre resonaba con sus propios temores de empresario, la traición de los cercanos. ¿Fue a la cárcel?, preguntó suavemente. Julián negó con la cabeza, una risa amarga escapando de sus labios. Peor. Perdí el juicio civil, me embargaron todo. Casa, cuentas, hasta el coche. Me quedé en la calle, de un día para otro, con una deuda impagable y una reputación hecha pedazos. Mi esposa, ella no pudo soportar la vergüenza y la presión, se enfermó de los nervios y sin dinero para buenos médicos, se me fue. Julián se cubrió el rostro con las manos, sollozando silenciosamente. Y mi hijo, para protegerlo de la vergüenza de tener un padre criminal y fracasado, permití que se lo llevaran lejos, con unos parientes lejanos en el norte que prometieron darle un futuro que yo ya no podía ofrecerle. Fue el último acto de amor que pude darle, desaparecer de su vida para no ser su lastre. Desaparecer para no ser un lastre, repitió Alejandro en voz baja,
las palabras de Julián golpeando contra sus propias inseguridades como piedras lanzadas a un lago en calma. Él sabía lo que era crecer sintiendo que le debía la vida a otros, luchando por demostrar que valía la pena el espacio que ocupaba. Alejandro se levantó y caminó hacia el gran ventanal, observando cómo la tormenta amainaba ligeramente sobre la Ciudad de México, dejando un cielo gris plomizo que reflejaba su propio estado de ánimo turbulento. Se giró hacia el anciano, quien permanecía con la cabeza gacha, esperando el rechazo inevitable, la frase cortés de «¡Qué triste historia!», seguida de un billete de 500 pesos y una despedida en la puerta de servicio. Pero Alejandro no estaba hecho de esa madera superficial. En los ojos de aquel hombre roto veía una integridad que escaseaba en las salas de juntas donde solía moverse. «Don Julián», dijo Alejandro, con una determinación nueva en su voz, regresando a la mesa. «Usted dice que perdió su título, su casa y su nombre. Pero lo que acaba de hacer con esa maqueta, diagnosticar un fallo estructural en segundos que a mi equipo le tomó semanas ignorar, eso demuestra que no perdió su talento. Y el talento, en mi empresa, es la única moneda que vale». Alejandro se inclinó sobre el escritorio, tomó un bolígrafo Montblanc y una hoja de papel membretado. «Mencionó que su hijo fue enviado al norte. ¿A qué parte exactamente?». Julián levantó la vista, sorprendido por la pregunta, sus ojos grises nublándose nuevamente. «A Monterrey, Nuevo León. Se lo llevó una prima lejana de mi esposa, una tal tía Gertrudis. Prometió cuidarlo, darle estudios. Yo dejé de escribirles cuando me di cuenta de que mis cartas, enviadas desde albergues y prisiones municipales, solo le traerían vergüenza. Preferí que creyera que su padre había muerto a que supiera que era un vagabundo». Un escalofrío recorrió la columna de Alejandro. Monterrey. Él había crecido en orfanatos de Monterrey antes de ser adoptado brevemente y luego escapar para forjar su propio destino a los 16 años. Una coincidencia, se dijo a sí mismo. Miles de niños fueron enviados al norte en los 90. Sacudió la cabeza para despejar esos pensamientos fantasiosos. No era momento para sentimentalismos personales, sino para la acción. «Escúcheme bien, ingeniero Valderrama», dijo Alejandro, usando el título profesional deliberadamente para ver la reacción del anciano. Julián se enderezó imperceptiblemente al escuchar el título, una chispa de vida encendiéndose en su mirada apagada. «No le voy a dar dinero, no le voy a dar limosna porque un hombre con su conocimiento no la necesita, y sé que le ofendería». Alejandro deslizó el plano de la construcción de Querétaro hacia el anciano, junto con el bolígrafo de oro. «Le ofrezco un trato, un intercambio profesional. Usted revisa estos planos completos, me detalla por escrito las correcciones estructurales necesarias para que ese edificio no se caiga, y a cambio yo le doy alojamiento, ropa decente y un sueldo de consultor senior por el tiempo que le tome el trabajo. No es caridad, es una contratación de emergencia. Mi jefe de obra es un idiota arrogante que no ve más allá de su nariz y necesito ojos expertos. ¿Acepta?». Julián miró el bolígrafo brillante, luego los planos azules llenos de líneas blancas, que para él eran como partituras musicales de una sinfonía que no había tocado en décadas. Sus manos temblaron, no de miedo esta vez, sino de una emoción contenida, una mezcla de terror y esperanza. «¿De verdad confiaría en un viejo sucio para revisar una obra millonaria?», preguntó con voz quebrada. «No confío en el viejo sucio», respondió Alejandro con una sonrisa leve y cómplice. «Confío en el ingeniero Valderrama, que construyó el Auditorio Soler, una estructura que ha resistido 3 terremotos mayores sin una grieta. Ese es el hombre al que estoy contratando». Julián cerró los ojos y respiró hondo, como si estuviera inhalando oxígeno puro después de años de respirar smog. Con mano temblorosa pero decidida, tomó el bolígrafo. Al sentir el peso del instrumento de escritura de lujo, algo en su postura cambió radicalmente. Los hombros se relajaron, la barbilla se levantó. Ya no era un pepenador. Volvía a ser, aunque fuera por un momento, un creador. «Necesito una calculadora científica y una regla de escala», pidió Julián, su voz ganando una firmeza técnica que sorprendió a Alejandro. «Y, si no es mucha molestia, ¿podría tomar un baño primero? No puedo tocar estos planos con estas manos».
Alejandro asintió con solemnidad y condujo a Julián hacia la puerta discreta que ocultaba el baño privado de la oficina presidencial, un santuario de mármol negro y grifería dorada que era más grande que el último cuarto de vecindad donde Julián había vivido antes de terminar en la calle. Aquí tiene todo lo necesario: toallas limpias, jabón, rastrillos y agua caliente ilimitada. Tómese su tiempo, don Julián. Nadie lo va a molestar. Deje su ropa vieja en el cesto. Yo me encargaré de que le traigan lo que pidió. Cuando la puerta se cerró detrás del anciano, Alejandro soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo y se aflojó el nudo de la corbata, sintiendo una mezcla de agotamiento y una extraña euforia. Se acercó al intercomunicador de su escritorio y presionó el botón con fuerza. «Claudia, cancela todas mis reuniones de la tarde. Todas. Y consígueme una calculadora científica HP, un juego de escuadras profesionales y un escalímetro. Los quiero en mi escritorio en 5 minutos. Si alguien pregunta, estoy en una sesión de estrategia crítica». Dentro del baño, Julián se apoyó contra el lavabo de piedra volcánica, sus piernas temblando violentamente, ahora que la adrenalina del encuentro había bajado. Se miró en el espejo inmenso y bien iluminado, y lo que vio le rompió el corazón una vez más. Un espectro de ojos hundidos, piel curtida por el sol y la mugre, y una barba enmarañada que ocultaba sus facciones. Lloró en silencio mientras se despojaba de las capas de ropa podrida que se habían convertido en su segunda piel, sintiendo vergüenza de su propia desnudez esquelética, marcada por cicatrices de peleas callejeras y llagas de dormir en el suelo duro. Pero cuando el agua caliente de la ducha de lluvia cayó sobre su espalda, algo milagroso sucedió. El vapor envolvente y el calor penetrante comenzaron a derretir la coraza de El Viejito, el pepenador invisible. Mientras veía el agua negra arremolinarse en el desagüe, llevándose años de mugre, Julián sintió que también se iba parte del dolor y la humillación. Con mano firme, tomó el rastrillo desechable que encontró en el gabinete y comenzó a rasurarse la barba blanca, redescubriendo con cada pasada el rostro del hombre que alguna vez fue, el ingeniero respetado, el padre de familia. Pasaron 40 minutos antes de que la puerta del baño se abriera nuevamente. Alejandro, que estaba revisando correos en su celular mientras tamborileaba nerviosamente sobre la mesa, levantó la vista y se quedó sin aliento. El hombre que salió no era el vagabundo que había rescatado de la lluvia. Aunque vestía un conjunto deportivo gris de la marca corporativa que le quedaba un poco holgado, Julián parecía haber rejuvenecido 10 años. Sin la barba y con el cabello gris peinado hacia atrás aún húmedo, sus facciones fuertes y aristocráticas salieron a la luz. Una mandíbula cuadrada, pómulos altos y esa mirada gris tormentosa que ahora brillaba con una inteligencia afilada y limpia. La transformación fue tan radical que Alejandro sintió una punzada de reconocimiento aún más fuerte que antes, un golpe visceral de familiaridad que lo hizo ponerse de pie instintivamente, como si estuviera ante una figura de autoridad y no ante un empleado temporal rescatado de la caridad. Me siento como un ser humano otra vez. Joven Montemayor, dijo Julián, pasando una mano por su barbilla afeitada con timidez, inseguro ante su nueva imagen. Gracias. No tiene idea de lo que esto significa para mí. Su voz sonaba diferente también, más clara sin el carraspeo de la sumisión. Alejandro carraspeó para disimular su propia emoción y señaló la mesa de conferencias, donde ya estaban dispuestos los instrumentos de trabajo solicitados. Se ve muy bien, ingeniero. De verdad. Ahora demuéstreme que su mente sigue tan afilada como su apariencia. El café está recién hecho y los planos lo esperan. Julián caminó hacia la mesa, pero ya no arrastraba los pies. Su paso tenía un ritmo, una cadencia de propósito. Al ver la calculadora y el escalímetro alineados sobre el papel, sus ojos se iluminaron con una voracidad técnica. Se sentó, tomó el lápiz con una naturalidad pasmosa y sin decir una palabra más, se sumergió en el mundo de los números y las estructuras, olvidando por completo que estaba en un rascacielos de Santa Fe y no en su antiguo despacho de los años 90. Alejandro se sentó frente a él, fingiendo trabajar en su laptop, pero en realidad no podía dejar de observar al anciano.
Veía cómo Julián fruncía el ceño al hacer cálculos mentales, cómo mordía el extremo del lápiz mientras analizaba una carga de tensión, gestos tan específicos, tan idiosincrásicos, que despertaban en Alejandro recuerdos borrosos de su infancia más temprana. Recuerdos de un hombre dibujando en una mesa grande, bajo una lámpara amarilla, de un olor a tabaco de pipa y madera de cedro. No puede ser, pensó Alejandro, sacudiendo la cabeza. Mi padre murió en un accidente cuando yo tenía 5 años. Eso fue lo que me dijeron en el orfanato. Este hombre es solo un extraño con mala suerte que se parece a un fantasma. Pero la duda, una vez plantada, comenzó a echar raíces profundas en su mente analítica. La tarde dio paso a la noche cerrada sobre la Ciudad de México, y las luces de los rascacielos vecinos comenzaron a encenderse como un mar de estrellas artificiales, pero dentro de la oficina de Alejandro, el tiempo parecía haberse detenido en una burbuja de concentración absoluta. Julián trabajó durante 3 horas ininterrumpidas, su mente completamente absorta en los planos, murmurando cálculos y trazando líneas con una seguridad que desmentía sus años de indigencia. Alejandro, fingiendo revisar contratos en su laptop, no podía apartar la vista del anciano. Había algo hipnótico en verlo trabajar, una maestría innata que transformaba el acto técnico de la ingeniería en una forma de arte. Finalmente, Julián dejó el lápiz sobre la mesa con un suspiro de satisfacción. Se frotó los ojos cansados y miró a Alejandro con una chispa de triunfo. Está listo, joven. El problema no es el voladizo en sí, sino la distribución de las cargas vivas en los ejes 4 y 7. Sus ingenieros estaban tratando de reforzar con concreto, lo cual añade peso muerto y empeora la falla. La solución es más simple y barata: tensores de acero cruzados en la estructura interna. Es una técnica vieja de los 80, pero infalible. Alejandro se acercó a la mesa y estudió las correcciones marcadas en rojo sobre el papel azul. A medida que sus ojos seguían las líneas trazadas por Julián, su asombro crecía exponencialmente. La solución no solo era correcta desde el punto de vista físico, era elegante, eficiente y ahorraría a la empresa millones de pesos en materiales y semanas de retraso. Era el tipo de genialidad pragmática que solo se adquiere tras haber resuelto crisis reales en obras complejas, algo que ningún software de simulación moderno podía replicar. Esto es brillante, don Julián, murmuró Alejandro, mirando al anciano con una admiración renovada y genuina. Acaba de resolver en 3 horas lo que un despacho de consultores de Nueva York no pudo en un mes. Si implementamos esto, la obra en Querétaro será un hito de eficiencia. Julián sonrió, una sonrisa tímida pero orgullosa que iluminó su rostro recién afeitado, revelando por un instante al hombre poderoso que alguna vez fue. La física no cambia, joven, aunque cambien las modas arquitectónicas. La gravedad siempre cobra su cuota y hay que saber negociar con ella. Usted no debería estar en la calle, dijo Alejandro con firmeza, sentándose frente a él y cruzando las manos sobre la mesa. Mentes como la suya son un recurso nacional desperdiciado. Escúcheme, le propongo algo más permanente. Tengo un departamento de servicio en el sótano del edificio. Es pequeño, pero tiene baño y cocina. Úselo, quédese ahí. Le pagaré un sueldo por asesoría técnica externa mientras tramitamos sus papeles. No quiero que vuelva a dormir bajo un puente ni una noche más. Julián bajó la mirada, sus manos jugando nerviosamente con el escalímetro. La oferta era el sueño de cualquier persona en su situación, un salvavidas dorado, pero la sombra de su pasado, la culpa y el miedo a ser descubierto por sus antiguos enemigos, oscurecieron su semblante. ¿Por qué hace esto por mí? Soy un viejo con antecedentes, un fracasado que perdió a su familia. Podría robarle, podría estar loco. ¿Por qué confiar? Porque mi instinto nunca me falla, y mi instinto me dice que usted es un hombre de honor que ha sufrido una injusticia terrible, respondió Alejandro, inclinándose hacia adelante, su voz bajando a un tono confidencial. Y porque hay algo en usted. No sé qué es, pero siento que nuestras historias están conectadas de alguna manera extraña. Tal vez sea solo que ambos sabemos lo que es estar solos contra el mundo. Alejandro hizo una pausa, dudando si debía hacer la pregunta que le quemaba la garganta,
pero la curiosidad fue más fuerte. ¿Cómo se llamaba su hijo, Julián? Mencionó que lo enviaron a Monterrey. Yo tengo muchos contactos allá. Tal vez con mis recursos podríamos localizarlo. Quizás él también lo esté buscando. La mención de su hijo hizo que Julián se tensara visiblemente. Sus ojos grises se llenaron de un dolor antiguo y profundo. Se llamaba Daniel, susurró, y el nombre cayó en la habitación como una losa de plomo. Alejandro sintió una punzada de decepción aguda e irracional. Su propio nombre de nacimiento, según los registros del orfanato, era Alejandro, sin segundos nombres. La coincidencia mágica que su subconsciente había estado tejiendo se desmoronó en un segundo. Daniel Valderrama, continuó Julián con voz melancólica, era un niño tan listo. Le encantaba construir torres con las cajas de mis zapatos. Tenía una risa que... Julián se detuvo tragando saliva con dificultad. Pero no, joven, no lo busque. Han pasado 30 años. Él debe creer que estoy muerto. O peor, que lo abandoné porque no lo quería. Aparecer ahora siendo un viejo expepenador solo le traería vergüenza y dolor. Si él ha logrado hacer una vida, si es feliz, no tengo derecho a perturbar su paz con mi miseria. La vergüenza es un lujo que no podemos permitirnos, y el dolor se cura, no se esconde, replicó Alejandro con una suavidad que desarmó la resistencia del anciano. Si su hijo es el hombre que usted dice que su esposa crió, entonces él querría saber la verdad. Pero no lo presionaré, don Julián. Por ahora concéntrese en recuperar su vida, paso a paso. El resto vendrá por añadidura. Sin dar espacio a más negativas, Alejandro se puso de pie y guió a Julián fuera de la oficina, bajando por los elevadores de servicio hasta el sótano del edificio. Allí, en un área destinada originalmente para el descanso de los choferes de alta seguridad, había un pequeño departamento tipo estudio, modesto pero impecable, con una cama matrimonial, una cocineta equipada y un baño privado. Al abrir la puerta, el olor a limpio y a sábanas frescas golpeó a Julián con la fuerza de un recuerdo olvidado, haciéndolo detenerse en el umbral, temblando ante la perspectiva de dormir bajo un techo seguro por primera vez en una década interminable de noches a la intemperie. «Esta será su casa por el tiempo que necesite», anunció Alejandro, entregándole una tarjeta magnética de acceso. «La despensa está llena, el refrigerador tiene comida y mañana a primera hora mandaré a mi sastre para que le tome medidas. Un ingeniero de su calibre no puede andar en ropa deportiva por mis oficinas». Julián entró lentamente, rozando las paredes con las yemas de los dedos, como si quisiera asegurarse de que no eran una alucinación febril provocada por el hambre o el frío. Se sentó en el borde del colchón firme y hundió la cara entre las manos, abrumado por la magnitud del giro que había dado su vida en apenas unas horas. Alejandro, respetando ese momento sagrado de privacidad y quiebre emocional, se retiró silenciosamente, cerrando la puerta tras de sí con un clic suave que selló el pacto tácito de protección entre ambos hombres. Ya a solas, Julián se dejó caer de espaldas sobre la cama, mirando el techo blanco sin manchas de humedad ni grietas, y las lágrimas que había contenido frente al empresario finalmente brotaron libres, calientes y sanadoras. Lloró por la esposa que perdió, por el hijo que abandonó, y por los años de vida que se le escurrieron entre los dedos como arena seca. Después de un largo rato, se incorporó y buscó el único objeto que había rescatado de su costal de basura antes de subir al ático. Un paquete envuelto obsesivamente en 5 capas de bolsas de plástico y cinta adhesiva para protegerlo de la lluvia y la suciedad. Con la paciencia de un cirujano, fue retirando las capas hasta revelar su tesoro más preciado, aquello que había defendido con uñas y dientes contra ladrones y pandilleros en los callejones más oscuros de la ciudad. Era una caja de madera de cedro, pequeña y desgastada por el roce constante, pero aún hermosa. Al abrirla, el aroma tenue a madera vieja se mezcló con el aire estéril del cuarto. Dentro no había joyas ni dinero, sino papeles amarillentos y fotografías con las esquinas dobladas. Julián sacó una foto en blanco y negro, protegida por un plástico rígido. En ella, una mujer joven y radiante sostenía en brazos a un bebé regordete que reía a la cámara, mientras un Julián joven y orgulloso los abrazaba a ambos frente a una obra en construcción. ¡Ay, Carmen!
susurró Julián, acariciando el rostro de la mujer con su pulgar. Mira dónde estamos, mi amor. Un ángel nos ha dado cobijo. Quizás tus oraciones desde el cielo finalmente fueron escuchadas. Luego, su mirada se posó en el bebé. Daniel, mi pequeño Dani, ojalá pudieras ver que tu padre no murió en la ignominia, que todavía puede ser útil. Julián besó la foto y la colocó en la mesita de noche, convirtiendo aquel cuarto anónimo en un hogar instantáneo con la presencia de sus fantasmas amados. Mientras tanto, 42 pisos más arriba, Alejandro no podía encontrar la calma. La imagen de Julián, su talento técnico y esa tristeza abismal en sus ojos grises lo perseguían. Se sirvió un trago de whisky, se paró frente al ventanal y marcó un número en su celular privado, uno que solo usaba para asuntos extremadamente delicados. «Bueno, licenciado Torres», dijo Alejandro cuando contestaron al tercer tono. «Necesito que despiertes a tu equipo de investigadores. Quiero todo, absolutamente todo, sobre una constructora de los 90 llamada Valderrama Construcciones. Quiero saber sobre el colapso de sus obras, los juicios, quién era el socio y, sobre todo, quiero saber qué pasó con la familia del ingeniero Julián Valderrama. Específicamente, busca el rastro de un hijo llamado Daniel, enviado a Monterrey con una tal tía Gertrudis. No me importa cuánto cueste, Torres. Quiero un reporte preliminar mañana a primera hora. Siento que hay algo podrido en esa historia, y voy a descubrir qué es». La mañana siguiente llegó con un sol pálido, que apenas lograba atravesar la capa de smog de la capital, pero dentro de la Torre Vanguardia, la atmósfera estaba eléctrica. Julián había despertado antes del amanecer, impulsado por una energía que creía extinta. Se vistió con el traje azul marino que el sastre de Alejandro le había ajustado de urgencia la noche anterior. La tela de alta calidad se amoldaba a sus hombros anchos, devolviéndole la estampa de autoridad que la calle le había robado. Al mirarse en el espejo, ya no vio al viejito que pedía limosna, sino al ingeniero Valderrama, listo para enfrentar el mundo. Subió al piso 42 con los planos bajo el brazo, su corazón latiendo con una mezcla de gratitud y nerviosismo profesional. Cuando entró en la oficina, encontró a Alejandro de pie frente al ventanal, con una taza de café en la mano y una expresión indescifrable, casi sombría, mientras sostenía un teléfono satelital pegado a la oreja. Alejandro colgó al ver entrar a Julián y forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. El reporte preliminar del investigador Torres había llegado hacía apenas unos minutos y las revelaciones eran una bomba de tiempo en sus manos. «Buenos días, ingeniero. Se ve usted impecable», dijo Alejandro señalando la silla frente a su escritorio. «Espero que haya descansado. Hoy tenemos una reunión importante a mediodía con la junta directiva para presentar su solución estructural. Pero antes, necesito que revisemos algo personal». Julián se tensó, detectando el cambio de tono en la voz de su benefactor. «¿Personal? Si es sobre mis antecedentes, joven, le juro que...» empezó a decir, pero Alejandro levantó una mano para detenerlo. «No es sobre sus antecedentes penales, Julián, es sobre su hijo, es sobre Daniel». Alejandro abrió una carpeta de cuero negro sobre el escritorio y deslizó una fotografía granulada, una copia de un archivo antiguo. «Mis investigadores son rápidos. Localizaron el rastro de la tía Gertrudis en Monterrey». Julián se inclinó hacia adelante, sus manos temblando al tocar la foto. «La encontraron. ¿Sabe dónde está mi hijo? ¿Está bien?» La ansiedad en su voz era desgarradora. Alejandro suspiró, preparándose para dar el primer golpe de realidad. «La señora Gertrudis falleció hace 15 años, Julián, pero antes de eso, los registros muestran que ella nunca inscribió a un niño llamado Daniel Valderrama en ninguna escuela. De hecho, los vecinos declararon que el niño que llegó con ella desapareció a las pocas semanas. Dijeron que era una boca más que alimentar y que ella no tenía paciencia». El rostro de Julián palideció mortalmente, sus ojos grises llenándose de un horror absoluto. ¿Desapareció? ¿Qué quiere decir con desapareció? ¿Le pasó algo? Dígame que no está muerto, por Dios. Alejandro negó con la cabeza lentamente, manteniendo la compostura profesional, aunque por dentro estaba temblando. No está muerto. Lo que encontramos es un registro de ingreso en el orfanato estatal,
Luz y Esperanza de Monterrey, fechado 2 semanas después de que usted lo enviara al norte. El niño fue abandonado en la puerta con una nota que solo decía, no puedo mantenerlo. Sin apellidos, sin historial médico. El sistema lo registró como Daniel N., un expósito más del sistema. Julián soltó un gemido gutural, llevándose las manos a la cabeza, como si quisiera contener un cráneo que estaba a punto de estallar por la culpa. Lo abandonó. Esa maldita mujer lo tiró como si fuera basura. Y yo creyendo que estaba seguro, que estaba estudiando. Soy un monstruo. Debí haber ido por él, debí haber escapado de la ciudad con él. El dolor de Julián llenó la habitación, denso y asfixiante. Alejandro observaba la escena con el corazón latiendo desbocado contra sus costillas. Orfanato, Luz y Esperanza. Ese nombre estaba grabado a fuego en su propia memoria. Él había crecido en ese lugar. Él recordaba el frío de los dormitorios, la comida insípida y la soledad infinita de esperar a alguien que nunca llegaba. Pero había una discrepancia. Su nombre en el orfanato no era Daniel. Las monjas lo habían llamado Alejandro porque, según le contaron cuando lo encontraron, estaba tan traumatizado que no hablaba, y simplemente le asignaron el nombre del santo del día. Sin embargo, los tiempos coincidían perfectamente. La edad coincidía. La descripción física del niño abandonado coincidía con sus propias fotos de infancia. Una duda vertiginosa comenzó a girar en su mente. ¿Era posible? ¿Era él ese Daniel perdido? Julián, escúcheme, dijo Alejandro, su voz extrañamente ronca. El niño sobrevivió. El sistema es duro, pero los niños son resilientes. Ese Daniel creció. Los registros dicen que fue un estudiante brillante, que ganó becas, que escapó del sistema para forjarse un futuro. Julián levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. ¿De verdad? ¿Sabe dónde está ahora? ¿Pudo localizarlo? Alejandro dudó. Tenía la verdad en la punta de la lengua, pero el miedo lo paralizó. El miedo a equivocarse, el miedo a ser vulnerable, y una vieja rabia infantil que aún ardía en su interior. Si eras mi padre, ¿por qué tardaste 30 años? Decidió que necesitaba una prueba definitiva antes de exponer su propia alma. Tengo una pista sólida, pero necesito confirmar algo más, mintió Alejandro piadosamente. Por ahora, necesito que se enfoque. Sé que es pedirle lo imposible, pero en una hora entran por esa puerta los socios que quieren cancelar la obra de Querétaro. Si logramos salvar ese proyecto, tendré los recursos y el poder para encontrar a Daniel donde quiera que esté. Necesito al ingeniero Valderrama, ahora más que nunca. Puede hacerlo por Daniel. La mención de su hijo actuó como un tónico milagroso. Julián se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Respiró profundamente varias veces y asintió. Su mirada cambió, endureciéndose con una determinación feroz. Por él, joven. Haré lo que sea por él. Si salvar ese edificio me acerca a mi hijo, construiré una escalera al cielo si es necesario. A las 12 en punto, las puertas de la sala de juntas se abrieron. Alrededor de la mesa de caoba maciza estaban sentados 5 hombres y mujeres de negocios con trajes impecables y expresiones de impaciencia, pero en la cabecera opuesta, ocupando el lugar de honor reservado para los socios estratégicos, estaba un hombre que hizo que la sangre de Julián se congelara en sus venas. Era mayor ahora, calvo y con sobrepeso, pero esa sonrisa de reptil y los ojos pequeños y codiciosos eran inconfundibles. Era Víctor Cordero, su antiguo socio, el hombre que le había robado la vida, ahora convertido en el director de la firma inversora que amenazaba con retirar el capital del proyecto de Alejandro. El destino, con su sentido del humor macabro, los había reunido en la misma habitación 3 décadas después. Alejandro notó la rigidez repentina de Julián y siguió su mirada hasta toparse con Víctor Cordero. ¿Lo conoce, ingeniero?, susurró Alejandro discretamente. Julián apretó los puños debajo de la mesa hasta que los nudillos se pusieron blancos, luchando contra el impulso primitivo de saltar sobre la mesa y estrangular al hombre que había destruido su familia. «Es él», murmuró Julián con voz estrangulada. «Es el hombre que me incriminó. Es Víctor». Alejandro sintió una oleada de protección y furia, pero mantuvo su máscara de póker empresarial. «Perfecto», pensó Alejandro. «Hoy no solo salvaremos un edificio,
Hoy ajustaremos cuentas con el pasado. Señores, comenzó Alejandro con voz potente, tomando el control de la sala. Sé que están preocupados por los costos estructurales del proyecto Querétaro. El señor Cordero, aquí presente, ha sugerido cancelar la financiación debido a la supuesta inviabilidad técnica. Víctor Cordero asintió con arrogancia, ni siquiera dignándose a mirar al asistente, canoso sentado junto a Alejandro. «Es simple matemática, Montemayor», dijo Cordero con voz pastosa. «Ese diseño es defectuoso. Mi consultora recomienda demoler y empezar de cero, con mi firma de construcción a cargo, por supuesto». Era la misma táctica de siempre, crear un problema para vender la solución y robarse el presupuesto. Antes de tomar decisiones drásticas, me gustaría presentarles a mi nuevo consultor senior de ingeniería estructural, interrumpió Alejandro, girándose hacia Julián. El ingeniero Julián Valderrama. El nombre cayó como una bomba atómica en el centro de la mesa. La sonrisa de suficiencia de Víctor Cordero se desvaneció instantáneamente, reemplazada por una máscara de incredulidad y terror puro. Se giró lentamente, como si no quisiera confirmar lo que sus oídos le decían, y se encontró con la mirada de acero de su antigua víctima. Julián se puso de pie, alto y digno, proyectando una sombra larga sobre su verdugo. «Hola, Víctor», dijo Julián con una calma aterradora. «Ha pasado mucho tiempo. Veo que sigues usando los mismos trucos baratos de sobrecostos y demoliciones innecesarias». El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los otros inversores miraban confundidos entre Cordero y el misterioso ingeniero. «¿Qué significa esto, Montemayor? ¿Traes a un fantasma a la junta?», escupió Cordero, tratando de recuperar su compostura, aunque sudaba visiblemente. «Este hombre es un criminal, un incompetente que fue inhabilitado hace 30 años. No tiene credibilidad». Julián no se inmutó. Caminó hacia el proyector y desplegó sus planos corregidos. «La incompetencia, Víctor, es no saber calcular una carga viva. El crimen es robar materiales. Yo no hice ninguna de las dos cosas, pero lo que sí hice fue arreglar el desastre que tus ingenieros recomendaron. Señores, si miran la pantalla, verán cómo podemos salvar la estructura y reducir el presupuesto en un 40% usando tensores de acero. Aquí están los cálculos, irrefutables». Durante los siguientes 20 minutos, Julián dio una cátedra magistral de ingeniería. Desmanteló los argumentos técnicos de Cordero uno por uno con una precisión quirúrgica, exponiendo no solo la viabilidad del proyecto, sino la obvia inflación de costos que la firma de Cordero intentaba imponer. Los otros inversores, hombres de números y resultados, estaban fascinados. No les importaba el drama personal. Les importaba el dinero, y Julián les estaba ahorrando millones. Al final de la presentación, el inversor japonés principal aplaudió lentamente, asintiendo con respeto hacia el anciano. «Brillante, Valderrama-san. Simplemente brillante». Víctor Cordero, acorralado y humillado profesionalmente, recurrió a su última carta, el ataque personal. Se puso de pie, rojo de ira, golpeando la mesa. «Esto es absurdo. No pueden escuchar a este indigente. Yo sé que vivías en la calle, Julián. Mis fuentes me dijeron que eras un pordiosero. Montemayor recogió a este borracho de la basura y lo vistió de seda, pero sigue siendo un fracasado que mató a su esposa de pena y abandonó a su hijo». La mención de su familia fue el límite. Julián vaciló, el dolor cruzando su rostro, y por un momento pareció que el viejito vulnerable iba a reaparecer. Pero entonces Alejandro se levantó. «Suficiente», tronó Alejandro, su voz resonando con una autoridad que hizo temblar las ventanas. «Víctor, estás acabado, y no solo en este negocio». Alejandro sacó otra carpeta, la que el investigador Torres le había entregado esa mañana junto con la foto del niño. Mientras el ingeniero Valderrama salvaba nuestro proyecto, mi equipo legal revisaba los archivos históricos de Valderrama Construcciones. Resulta que los crímenes financieros no prescriben cuando hay fraude continuado y falsificación de documentos oficiales federales. Encontramos las facturas originales de aquella obra de los 90, Víctor, las que escondiste, las que tienen tu firma autorizando la compra de cemento de baja calidad. Alejandro lanzó las copias sobre la mesa, deslizándolas hacia los inversores atónitos.
También localizamos al capataz de aquella obra, un tal señor Rivas, que está muy enfermo y decidió confesar sus pecados antes de morir. Él testificó ante notario ayer que tú le ordenaste culpar a Julián bajo amenaza de muerte. Cordero miraba los papeles como si fueran serpientes venenosas, boqueando sin aire. Esto es una trampa, balbuceó, pero ya nadie lo escuchaba. Seguridad, llamó Alejandro con calma. 2 guardias entraron inmediatamente. Acompañen al señor Cordero a la salida y asegúrense de que la policía lo esté esperando en el lobby. Tiene una orden de presentación pendiente. Cuando las puertas se cerraron tras el villano que había atormentado sus pesadillas durante 3 décadas, Julián se dejó caer en su silla temblando. La adrenalina abandonaba su cuerpo, dejándolo exhausto, pero extrañamente ligero. Había terminado. La sombra se había disipado. Los inversores, incómodos ante la escena pero pragmáticos, felicitaron a Alejandro y a Julián rápidamente antes de retirarse, dejando a los 2 hombres solos en la inmensa sala de juntas. «Lo hiciste, Julián», dijo Alejandro suavemente, acercándose a él. «Limpiaste tu nombre. Nadie volverá a dudar de ti». Julián levantó la vista, con los ojos húmedos. «Gracias, joven. Me has devuelto la vida. Pero, ¿de qué sirve el honor si no tengo con quién compartirlo?» Víctor tenía razón en una cosa. Fallé a mi familia. Mi esposa murió creyendo que éramos una desgracia, y mi hijo, mi Daniel, quién sabe qué infierno pasó por mi culpa. La tristeza de Julián era tan profunda que dolía verla. Era el momento. Alejandro sabía que no podía esperar más. Su corazón golpeaba contra su pecho como un pájaro enjaulado. Caminó hacia la puerta, la cerró con seguro y regresó frente a su padre. «Julián, hay algo más en el reporte del investigador que no te dije», comenzó Alejandro, su voz temblando por primera vez. Se quitó el saco y se aflojó la corbata, sintiéndose repentinamente como un niño pequeño otra vez. Cuando el niño Daniel ingresó al orfanato Luz y Esperanza no hablaba. Estaba en shock. Las monjas no sabían su nombre real al principio, así que le pusieron uno nuevo. Lo llamaron Alejandro. Julián frunció el ceño, confundido, sin entender todavía a dónde quería llegar. «Alejandro, como usted», murmuró y luego se detuvo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, escaneando el rostro del hombre joven frente a él, buscando algo que su corazón ya había intuido desde el primer momento en la lluvia. «Alejandro Montemayor es un nombre que adopté cuando salí del orfanato», continuó Alejandro, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Pero nunca olvidé la canción que mi madre me cantaba, ni el olor a tabaco de pipa y madera de cedro de mi padre cuando trabajaba en sus planos por la noche». Alejandro metió la mano en su bolsillo interior y sacó algo que siempre llevaba consigo, su amuleto de la suerte, un pequeño carrito de juguete tallado a mano en madera, con las iniciales DB grabadas toscamente en la base. «¿Reconoces esto, papá? Tú me lo hiciste para mi 5º cumpleaños, un mes antes de que todo se derrumbara». El tiempo se detuvo. El universo entero se redujo a ese pequeño juguete de madera en la palma de la mano de Alejandro. Julián soltó un grito ahogado, un sonido que era mitad llanto y mitad risa histérica, y se llevó las manos a la boca. «Ese coche, yo lo tallé con la madera que sobró de la maqueta del auditorio», balbuceó extendiendo una mano temblorosa para tocar el objeto, y luego tocando la mano de su hijo. Levantó la vista hacia el rostro de Alejandro, y esta vez, sin la barrera de la edad y el estatus, vio la verdad absoluta. Vio los ojos de Carmen, vio su propia barbilla, vio a su niño perdido. «Daniel, ¿eres tú? ¿De verdad eres tú?», preguntó Julián, cayendo de rodillas frente a su hijo, abrazando sus piernas como si fuera un náufrago, aferrándose a una roca en medio de la tormenta. «Hijo mío, Dios mío, hijo mío, perdóname, perdóname por dejarte, perdóname por no buscarte antes». El llanto de Julián era desgarrador, el llanto de 30 años de culpa liberados de golpe. Alejandro se derrumbó también, arrodillándose frente a su padre, y lo abrazó con una fuerza desesperada, enterrando su rostro en el hombro del anciano, oliendo el aroma a jabón limpio y a padre recuperado. «No hay nada que perdonar, papá, ya no», sollozó Alejandro, volviendo a ser Daniel por primera vez en décadas. «Estás aquí, estamos aquí, sobrevivimos».
Se quedaron así durante largos minutos, padre e hijo, llorando en el suelo de una sala de juntas corporativa, reconstruyendo el vínculo que la maldad de otros había intentado romper. No hacían falta más palabras. El abrazo lo decía todo. Era la fusión de dos soledades que finalmente encontraban su hogar. Cuando la tormenta emocional amainó un poco, Alejandro ayudó a su padre a levantarse y lo sentó en la silla de cuero. Le sirvió un vaso de agua con manos que aún temblaban. Julián no dejaba de mirarlo, acariciando su rostro, sus brazos, como si quisiera asegurarse de que era real. Te has convertido en un gran hombre, Daniel, un hombre poderoso, justo. Tu madre estaría tan orgullosa. Lo hiciste todo tú solo. Alejandro sonrió entre lágrimas. No todo. Tenía tus genes, papá. Tenía tu terquedad y el amor de mamá en mi memoria. Eso fue suficiente para no rendirme. Pero dime, preguntó Julián, una sombra de duda cruzando su rostro nuevamente. Ese día en la lluvia, cuando me defendiste, ¿sabías quién era yo? Alejandro negó con la cabeza. No, solo vi a un hombre siendo humillado y sentí una rabia que no pude controlar. Algo me empujó hacia ti. Ahora sé que fue la sangre llamando a la sangre. O tal vez fue mamá moviendo los hilos desde donde esté. Julián asintió convencido. Fue Carmen. Ella nunca rompió una promesa y me prometió que siempre nos cuidaría. La tarde cayó suavemente sobre la ciudad. Alejandro canceló el resto de su agenda. No había negocio, fusión o contrato más importante que sentarse con su padre y llenar los vacíos de 30 años. Hablaron durante horas. Julián contó su odisea en las calles, omitiendo las partes más crueles para no herir a su hijo, pero enfatizando los momentos de bondad que encontró en otros desposeídos. Alejandro narró su ascenso desde el orfanato, sus primeros trabajos en la construcción, cargando bultos de cemento, sus estudios nocturnos de administración y cómo fundó su empresa de logística con un préstamo y una camioneta vieja. «Hay algo que necesito hacer, hijo», dijo Julián cuando la noche cubrió la ciudad. «Necesito visitar a tu madre. No he podido ir a su tumba en años. No tenía dinero para el pasaje y me daba vergüenza ir con las manos vacías y sucia». Alejandro asintió solemnemente. «Iremos mañana a primera hora, y no irás con las manos vacías. Iremos como la familia que ella siempre quiso que fuéramos». Al día siguiente, una caravana de camionetas negras salió de la Torre Vanguardia, pero esta vez no llevaban guardaespaldas armados ni socios extranjeros. Llevaban flores, cientos de rosas blancas, las favoritas de Carmen. El cementerio estaba en una zona humilde a las afueras de la ciudad. La tumba estaba descuidada, la lápida casi borrada por el tiempo y el musgo. Alejandro sintió una punzada de culpa por no haberla encontrado antes, pero Julián no perdió tiempo en lamentos. Se arremangó la camisa de su traje nuevo y comenzó a limpiar la piedra con sus propias manos, con una devoción sagrada. Alejandro se unió a él y juntos, padre e hijo, lavaron la última morada de la mujer que los unía. Cuando la tumba estuvo limpia y cubierta por una manta de rosas blancas, Julián se arrodilló y comenzó a hablar en voz baja, como si Carmen estuviera sentada allí mismo. «Hola, mi vida, ya estoy aquí, y mira a quién traje». Alejandro se situó a su lado, colocando una mano en el hombro de su padre. El viento movió suavemente los pétalos de las rosas, y por un momento, el sol rompió las nubes, bañándolos en una luz cálida y dorada. «Lo encontré, Carmen. O mejor dicho, él me encontró a mí. Es un buen hombre, mi amor. Es todo lo que soñamos y más». De regreso en la mansión de Alejandro esa noche, Julián parecía más ligero, como si hubiera soltado un saco de piedras que cargaba en la espalda. Pero había una última pieza del rompecabezas. Julián fue a su habitación de invitados y regresó con la caja de cedro. «Hijo, hay algo aquí que nunca abrí. Es una carta que Carmen escribió días antes de irse. Me la entregó una vecina años después, cuando volví a buscarla y ya era tarde. Decía, para Julián cuando vuelva. Nunca tuve el valor de leerla. Sentía que no merecía sus últimas palabras, pero creo que es momento de leerla juntos». Se sentaron en la sala, frente a la chimenea. Con dedos temblorosos, Alejandro rompió el sello envejecido del sobre. La letra de su madre, cursiva y elegante, saltó de la página, trayendo consigo el eco de su voz. Alejandro comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose en cada párrafo.
Mi amado Julián, si lees esto, es porque has regresado. Nunca dudé de que lo harías. Sé que te fuiste para protegernos, aunque mi corazón se rompió ese día. No te culpes, mi amor. La culpa es un veneno que nos impide vivir. Quiero que sepas que te perdono, y te amo con la misma fuerza del primer día. Pero tengo un último favor que pedirte. Nuestro hijo, Daniel, es especial. Tiene una luz interior que nada podrá apagar, ni siquiera nuestra desgracia. Si algo me pasa, búscalo. No te rindas. Y cuando lo encuentres, dile que su madre nunca dejó de creer en su padre. Dile que tú eres el hombre más honesto y talentoso que conocí, y que el mundo simplemente no estaba listo para tu bondad. Reconstruyan juntos, mis amores. Construyan no solo edificios, sino la felicidad que nos robaron. Los amaré siempre, Carmen. El silencio tras la lectura de la carta fue sagrado. Julián lloraba silenciosamente, con una sonrisa de paz en los labios. La absolución final había llegado, no solo de su hijo, sino de la mujer que amaba. Ella sabía, susurró Julián. Ella sabía que yo no era un villano. Alejandro dobló la carta con cuidado y la guardó en su bolsillo cerca de su corazón. Ella nos dio la hoja de ruta, papá. Reconstruyan juntos. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. En las semanas siguientes, la noticia del regreso del ingeniero Valderrama sacudió el mundo de la construcción en México, no solo porque se había revelado la verdad sobre el fraude de los 90, destruyendo la reputación de Víctor Cordero y enviándolo a prisión preventiva, sino porque Alejandro Montemayor hizo un anuncio que dejó a la prensa financiera boquiabierta. Convocó a una rueda de prensa en el lobby de la Torre Vanguardia, el mismo lugar donde días antes un guardia había humillado a un pepenador. Frente a las cámaras y micrófonos, Alejandro se paró junto a Julián, quien vestía un traje gris impecable y miraba a la audiencia con la seguridad de un patriarca. Durante años esta empresa se ha llamado Logística Montemayor, comenzó Alejandro, pero ese nombre cuenta solo la mitad de la historia. Hoy quiero corregir un error histórico y honrar la raíz de mi éxito. Alejandro señaló el nuevo logotipo que se develaba detrás de ellos en letras doradas gigantes. Grupo Valderrama in Montemayor, Ingeniería y Futuro. Mi padre, el ingeniero Julián Valderrama, se incorpora como presidente honorario y director de proyectos especiales. Y nuestro primer proyecto no será un rascacielos de lujo, ni un centro comercial. Julián dio un paso adelante, tomando el micrófono. Su voz era firme y clara. Nuestro primer proyecto conjunto será la construcción de la red de centros comunitarios Carmen, dedicados a dar refugio, capacitación y trabajo digno a personas en situación de calle y adultos mayores abandonados. Porque nadie, absolutamente nadie, merece ser invisible. La iniciativa fue un éxito rotundo. La historia del millonario y el pepenador se viralizó, pero esta vez no como un chisme sensacionalista, sino como un movimiento social. Miles de personas compartieron sus propias historias de reencuentros y segundas oportunidades. La empresa recibió contratos no solo por su capacidad técnica, sino por su filosofía humanista. Julián, lejos de retirarse a descansar, vivía una segunda juventud. Se le veía en las obras con su casco blanco, enseñando a jóvenes ingenieros los secretos de la vieja escuela, revisando cimientos y, sobre todo, tratando a cada albañil y peón con un respeto absoluto, saludándolos de mano y preguntando por sus familias. Un día, mientras visitaban la construcción del primer albergue Carmen en una zona marginada, Alejandro vio a su padre conversando con un hombre joven que estaba sentado en la banqueta, sucio y con la mirada perdida, muy similar a como estaba Julián aquel día de lluvia. Alejandro se acercó y escuchó a su padre decir: «Levanta la cabeza, hijo. La suciedad está en la ropa, no en el alma. Si quieres trabajar, aquí hay una pala y un casco esperándote. Pero primero vamos a que te des un baño y comas algo caliente». El joven rompió a llorar y aceptó la mano tendida de Julián. Alejandro sonrió. Su padre no solo estaba construyendo edificios, estaba construyendo hombres. Meses después, en una cena tranquila en la mansión, Alejandro notó que Julián estaba dibujando algo en una servilleta, con esa mirada abstraída que tenía cuando creaba.
¿Qué tramas, papá? ¿Otro puente? Julián sonrió misteriosamente. No, hijo. Estaba pensando en tu casa. Es muy grande para 2 hombres solos. Falta ruido, falta vida. Alejandro se rió, casi atragantándose con su vino. ¿Me estás diciendo que me case? Julián se encogió de hombros con inocencia fingida. Yo no digo nada. Solo digo que la arquitecta Sofía, la que dirige el proyecto del albergue, te mira con los mismos ojos que tu madre me miraba a mí. Y es una mujer inteligente. Deberías invitarla a cenar. Alejandro se sonrojó, pero sabía que su padre tenía razón. Sofía era especial. Tal vez lo haga, viejo entrometido. Tal vez lo haga. Esa noche, antes de dormir, Alejandro pasó por la habitación de su padre. Lo vio sentado en la cama, leyendo un libro de ingeniería moderna, con la foto de Carmen y el carrito de madera en la mesita de noche. «Buenas noches, papá», dijo desde la puerta. Julián levantó la vista y sonrió, una sonrisa llena de paz. «Buenas noches, Daniel. Gracias por traerme a casa». El tiempo pasó, cicatrizando las heridas restantes. Víctor Cordero fue condenado a 20 años de prisión por fraude y corrupción. La justicia humana finalmente alcanzó a la justicia divina. Pero para Julián y Alejandro, el pasado ya no importaba tanto como el futuro. La empresa prosperaba, y la relación con Sofía floreció tal como Julián había predicho, culminando en una boda sencilla en el jardín de la casa, donde Julián, orgulloso y con lágrimas en los ojos, fue el padrino. Un año después de la boda, la vida les regaló el milagro final. Sofía dio a luz a un niño. En la sala de espera del hospital, Julián caminaba de un lado a otro más nervioso que el propio Alejandro. Cuando la enfermera salió para decir que ya podían pasar, Julián se quedó petrificado en la puerta. Alejandro salió con el bebé en brazos envuelto en una manta azul. «Ven, abuelo, alguien quiere conocerte». Julián se acercó con reverencia, lavándose las manos compulsivamente con gel antibacterial antes de atreverse a tocar al recién nacido. «¿Cómo se llama?», preguntó con voz ahogada. Alejandro miró a su esposa Sofía, quien asintió con una sonrisa cansada pero feliz. «Se llama Julián, Julián Alejandro». El anciano ingeniero sintió que las piernas le fallaban y tuvo que sentarse. Tomó a su nieto en brazos, sus manos grandes y marcadas por la vida sosteniendo esa nueva vida frágil y perfecta. El bebé abrió los ojos, y Julián juró ver el mismo gris tormentoso de su propio reflejo, pero esta vez sin rastro de dolor. «Hola, tocayo», susurró Julián llorando libremente sobre la manta. «Bienvenido al mundo. Te prometo que nunca te faltará nada, y sobre todo, nunca te faltará tu familia». Esa tarde, Alejandro tomó una foto, su padre sosteniendo a su hijo, 3 generaciones de Valderrama juntas. La imprimió y la colocó en la caja de cedro, junto a la foto antigua de Carmen. El círculo se había cerrado. Lo que se había roto había sido reparado con oro, al estilo kintsugi, haciendo que la pieza reconstruida fuera más hermosa y valiosa que la original. La historia de Julián y Alejandro se convirtió en una leyenda urbana en la Ciudad de México, un cuento moderno que se contaba en las oficinas corporativas y en los comedores comunitarios por igual. Nos enseñó que la rueda de la fortuna nunca deja de girar. Hoy estás arriba, mañana puedes estar abajo, y lo único que realmente posees es tu integridad y la forma en que tratas a los demás cuando no tienen nada que ofrecerte. El guardia Roberto, por cierto, nunca volvió a trabajar en seguridad. Se dice que la lección de humildad fue tan dura que terminó trabajando como barrendero municipal. Un día, mientras barría una calle bajo la lluvia, vio pasar la camioneta de Alejandro. El vehículo se detuvo y bajó Julián. Roberto se tensó esperando el regaño o la burla, pero Julián simplemente le entregó un paraguas y un café caliente. «Nadie merece mojarse y tener frío, hijo. Cuídate». Roberto vio alejarse al hombre que una vez humilló y comprendió finalmente la pequeñez de su propio espíritu frente a la grandeza del perdón. Alejandro, por su parte, nunca volvió a mirar a una persona en situación de calle de la misma manera. Cada rostro sucio, cada mano extendida, le recordaba que allí podría estar el padre, el hijo o el amor de la vida de alguien. Instituyó una política en su empresa. Cada ejecutivo debía pasar un día al mes haciendo voluntariado en los albergues, sirviendo comida y escuchando historias. «La empatía no se aprende en el MB», solía decir,
se aprende mirando a los ojos a quien sufre, y así la Torre Vanguardia, que antes era un símbolo de poder frío y distante, se convirtió en un faro de esperanza. En la entrada donde ocurrió el incidente del agua, Alejandro mandó colocar una pequeña placa de bronce, discreta pero poderosa. No tenía nombres, solo una frase que Julián solía repetir. La verdadera altura de un hombre no se mide por su cuenta bancaria, sino por cuánto se inclina para ayudar a levantar a otro. Años después, cuando Julián finalmente falleció, lo hizo en su cama, rodeado de amor, con la mano de su hijo sosteniendo la suya hasta el último suspiro. Su funeral no fue un evento triste, sino una celebración masiva. Cientos de personas, desde magnates hasta exindigentes que él había rescatado, llenaron la iglesia. Alejandro no lloró de angustia, sino de gratitud. Gratitud por haber tenido esa segunda oportunidad, por esos años extra que el destino les regaló. Al vaciar el escritorio de su padre, Alejandro encontró una última nota, escrita con la letra temblorosa de los últimos días de Julián. Hijo, no estés triste. Me voy a reunir con Carmen. Le contaré todo sobre ti, sobre Sofía y sobre el pequeño Julián. Le diré que hiciste un buen trabajo. Y recuerda siempre, los edificios pueden caerse, las fortunas pueden perderse, pero el amor es la única estructura indestructible. Cuídalo. Te quiere, papá. Alejandro guardó la nota en su billetera. Salió al balcón de la oficina, miró la ciudad infinita y sonrió. Abajo, en la calle, la vida seguía con su caos habitual, pero él sabía que en algún lugar, entre el tráfico y el ruido, había milagros esperando ocurrir, padres esperando ser encontrados, hijos esperando ser abrazados. Solo hacía falta alguien dispuesto a detenerse, mirar más allá de las apariencias y extender una mano. Esta historia nos deja una lección profunda que resuena en el alma. Nunca subestimes a nadie por su apariencia actual. La vida es un maestro impredecible que puede cambiar nuestros roles en un abrir y cerrar de ojos. El que hoy tiene poder, mañana puede necesitar ayuda, y el que hoy está en el suelo mañana puede ser quien te salve. Julián pasó de ser un estorbo visual a ser el salvador de una empresa y el patriarca de una familia. Todo porque un hombre decidió mirar con el corazón y no con los prejuicios. Si esta historia ha tocado alguna fibra en tu interior, si te ha hecho pensar en alguien a quien quizás juzgaste mal, o si simplemente crees en el poder de las segundas oportunidades y el amor familiar, te invito a que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete al canal, no solo para escuchar más historias, sino para ser parte de un grupo de personas que eligen creer en la bondad. Déjame un comentario abajo. ¿Alguna vez has tenido un encuentro con alguien que cambió tu forma de ver la vida? ¿O has vivido una coincidencia que parecía obra del destino? Me encantaría leerte y saber tu historia. Comparte este video con esa persona que necesita un mensaje de esperanza hoy. Recuerda, a veces un simple gesto, como ofrecer una toalla o escuchar una historia, puede cambiar el mundo entero para una persona. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia.